Bien, ¿cómo están? Muy buenas tardes, ya casi noches. Una disculpa por el tema de la conectividad. La verdad es que ha sido un tema un tanto complicado con esto de las conexiones y de repente, bueno, el tema del internet y demás situaciones. Pero pues bueno, aquí andamos. Les saludo desde la fabulosa ciudad de Cuernavaca, de eterna primavera. Eh, pues ahora sí, con algunos cuantos grados de temperatura. Ahí Sam que nos está mandando un mensaje, muchas gracias mi querida Sam, que es alma indispensable del tema de lo que sucede con nosotros, con Isonomía, con Amerce y bueno, con todo lo que sucede alrededor de las proyecciones y demás. Entonces, yo no sé si les ha pasado, pero hice mi trauma en hace 2 minutos. En realidad hace como 50 empecé con este trauma porque pues desde el navegador de Chrome no podía hacer la conexión, me pedía hacer algunos ajustes y bueno, entonces ha sido toda una locura este asunto de la conexión. Pero bueno, les agradezco mucho a todas y todos. No sean malitos, ahí si me van poniendo manita arriba o si me van poniendo un saludín, porque creo que lo necesito, ando muy enchilado. Pero digamos que es parte del show. Entonces, pues bueno, buenas tardes, Brenda, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Bueno, si gustan, comenzamos para no demorar demasiado. Y la sesión iba a estar un tanto corta el día de hoy porque la quiero realizar en dos momentos distintos. Digamos, en este primer momento donde estamos trabajando el tema o vamos a trabajar el tema de los estereotipos, y en otro momento, o el siguiente jueves, estaremos trabajando como la segunda parte, llamémosle roles y estereotipos, ¿les parece? Entonces, pues bueno, hola Cris, muchas gracias. Jessica, ¿cómo estás? Ay, sí necesito respirar, se los prometo, porque ando que me lleva la que me trajo. Bueno, y todo lo demás. Me encanta Samantha, te vemos, te escuchamos, te sentimos. Bueno, Samantha, sí, les digo, es el alma eh, trágica y curiosa de todo Merce y bueno, en fin. Vámonos con estos conceptos, ¿les parece? Les quería compartir un tanto de la transmisión, pero les propongo y voy a proponer con Amerce que lo hagamos en otro momento ya por Facebook Live, por Zoom o por Meet, cualquiera de los dos que a ustedes les acomode muy bien y creo que va a ser mucho mejor. La verdad es que yo me siento mucho más, no es que me sienta más cómodo, pero por el tema de la conexión me viene mejor en esas dos plataformas y pues bueno, ya veremos en cuál de las dos podemos agendar para que ustedes puedan ingresar sin ningún problema. ¿Les parece? Bueno, vamos a profundizar el día de hoy un poquitín, o vamos a trabajar este tema que se llama los estereotipos de ser hombre, ¿les parece? Y lo vamos a hablar desde los efectos negativos hacia las mujeres que este estereotipo tiene, desde los efectos que tiene hacia los hombres, por supuesto, de los efectos que tiene también hacia quien los reproduce, ojo, eh, vaya, las personas que participamos de la reproducción de los estereotipos y también en los medios de comunicación, en las familias y demás. Por otro lado, sí, porque Facebook se traba. Sí, yo ya estoy trabado, pero de la enchilada, entonces, pues bueno. No se preocupen, es parte de lo que hacemos aquí en la asociación, ser resilientes y pues bueno, recibir un poco de su energía y de su buena vibra, pues bueno, funciona perfecto. Entonces, bueno. Y les decía, en la mañana di un cursito, bueno, un webinar para la gente de ICATMOR, para el Instituto de Capacitación en el Trabajo de aquí de Morelos, junto con Fernando y junto con Lili, que son también personas integrantes de la asociación y que han venido trabajando o que se trabajó con ellos desde el secretario de Salud y bueno, con la directora Paticoria y demás. Y la verdad es que he tenido muy buena conexión. Y con el tema de Meet, bueno, ahí suelo dar mis sesiones del aula, funciona perfecto. Entonces, pues bueno, ya generaremos ahí alguna disposición porque veo que a mis compañeras y compañeros no les sucede. Y la verdad, les soy honesto, pues acá esta chiva también puede funcionar perfecto, pero me siento como más cómodo enfrente del monitor. Y pues bueno, les decía entonces, ¿no? El tema de los estereotipos, bueno, vamos a trabajar o vamos a observar los efectos negativos hacia las mujeres, algunos efectos hacia los hombres, hacia quien los reproduce y bueno, cuál es la fuente de poder de estos estereotipos, ¿les parece? Entonces, pues bueno, vamos con la primera parte. Los estereotipos, o bueno, desde la perspectiva de las masculinidades, los estereotipos se han trabajado a partir de diversos autores y autoras que se les conoce como los men studies. Y entonces de lo que se trata aquí con todos ellos y ellas es de romper el paradigma universalizador
que existe, digamos, de ver al hombre como única forma de entender el mundo. Ahora, es complicado porque al final este dominio histórico que se ha venido observando en las diferentes fases, territorios y geografías y momentos, digamos, lo que vamos a entender es que no toda la masculinidad es igual y no todos los estereotipos de masculinidad son igual. Este tipo de masculinidad que tenemos al día de hoy se viene construyendo, a decir de diversos autores, se viene construyendo a partir del siglo XVII, XVIII aproximadamente. Evidentemente hay rezagos, evidentemente la masculinidad también tiene que cambiar y adaptarse a lo que hoy demanda la sociedad y evidentemente la dinámica que ustedes las mujeres han impuesto y que han generado digamos, con esta teorización, con esta generación de epistemología alrededor del problema de la violencia, por ejemplo, y del lugar que se ocupa de las personas o por las personas en los diferentes escenarios públicos y privados y de la forma de relacionarnos, por supuesto. Y entonces lo interesante es que estos estudios, por ejemplo, identifican o estudian las características de los hombres. Y ojo, cuando hablo de hombres me refiero a los varones, no al paradigma de hombre como universal o como universalizador de la historia y de la humanidad, sino digamos, como esta división, ¿no?, que hacemos entre hombres y mujeres. Así me referiré a hombres y varones, ¿no? Así me manejaré en estas sesiones. También hablaremos entonces de lo que los estereotipos les pega a las mujeres. Y fíjense qué interesante, pero y estos estudios abrieron también esta dicotomía que existe o este paradigma que existía de observar solamente a los hombres y las mujeres como los géneros normados y a seguir por parte de las personas, ¿no? Entonces, también lo que vamos a observar es a transexuales masculinos o femeninos, también se va a observar a travestis, también se va a observar a hermafroditas. Vaya, son estudios y son aportaciones que se hacen desde el feminismo y desde el estudio de las masculinidades. También se habla de la gente bisexual, de los asexuales. Y cuando hablamos de la variable de opción sexual, por ejemplo, también nos referiremos o se referirá a los gays y a las lesbianas, por ejemplo, ¿no? Fíjense que hace ratito estaba tomando un curso con este Antonio Cintora. Antonio es una de las personas que le entiende perfecto y que le sabe y que les recomiendo mucho que lo sigan al tema de masculinidades. Y comentaba, él está trabajando mucho un tema a un autor que se llama Oscar Gosch, y me parecía muy importante cómo lo abordaba, porque decía, o bueno, lo comentaba el propio Antonio, que de repente posicionarse desde la teoría, pero además ser partícipe o militar, pues, por ejemplo, para más ser partícipe de reconocerse en una posición es importantísimo para de repente empezar a trabajar estos nuevos conocimientos o estas dudas que se empiezan a generar, insisto, desde las aulas que de repente se empiezan a practicar en la vida cotidiana. Comentaba citaba Antonio Cintora, el propio autor, ¿no?, que si ser gay significaba esto y esto, entonces él no se asumía como gay, que dejaba digamos, ese paradigma y esa forma de vivir la vida, ¿no? Porque se había convertido en algo distinto. Y por otro lado, tiene una definición muy bonita de masculinidad, o bueno, muy interesante al inicio de su libro, ya se los comentaré y se los pasaré. Se llama algo así como héroes científicos, si no recuerdo el otro nombre. Y entonces hay una partecita donde dice que la masculinidad es como una cebolla, ¿no? Que le vas quitando la tela y de repente pues no encuentras nada, pero además te hace llorar y eso es sumamente interesante, ¿no? Entonces, bueno, fíjense entonces para hablar de estereotipos, lo que me gustaría que empezáramos, digamos, además de todo esto, es que esto, ¿no? Es decir, ¿en qué momento empezamos a hablar de masculinidades, digamos, ¿no? La masculinidad o masculinidades, bueno, son términos en discordia. ¿Por qué términos en discordia? Porque no hay todavía un paradigma que diga o que defina al 100% qué es si masculinidad, masculinidades y demás, ¿no? Al final lo que vamos a encontrar son los diferentes contextos en los que nos encontramos para que esto funcione o para que esto se dinamice de esa forma y se trabaje desde esa perspectiva, digamos, desde el contexto. Por otro lado, lo que vamos a observar es que no son solo los rasgos físicos los que van a determinar el tema de ser o no masculino, ¿no? Sino tiene que ver con elementos culturales que se asignan, digamos, en el contexto en el que se vive. Y lo que acabaremos entendiendo, digamos, como más cercano a masculinidad o masculinidades, es esta forma aceptada de ser varón en una sociedad concreta. Y lo comentábamos, ¿no? O sea, al final el hecho de ser un varón en una sociedad concreta, digamos que tiene como estos paradigmas y estereotipos que me obligan a perseguir o me obligan a actuar de alguna forma para que yo pueda integrar este círculo
este círculo genérico y que se me ha asignado y que se me ha dicho que se debe de vivir así, ¿no? Eh, bueno, por aquí anda Core, Perséfone Core. No ubico ese nombre muy bien, pero bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias, Elena de Troya. Hola, gracias por el relax. Y bueno, seguimos con esta idea, pues. Y entonces, parafraseando a Simone de Beauvoir, que seguramente muchas y muchos de ustedes ya conocen, se puede decir que tal como ella señaló respecto a las mujeres en su conocida frase, la mujer no nace, sino se hace, se puede decir que los hombres también se hacen. Y entonces aquí va una primera pregunta para todas y todos ustedes. ¿Cómo entenderían ustedes o cómo les viene esta frase de que la mujer no nace sino se hace? Y en una segunda pregunta, si se puede decir que los hombres también nos hacemos, es decir, no nacemos hombres, sino nos hacemos. Me gustaría ahí leer sus comentarios aquí en el chat, si son tan amables. Por ahí anda Luigi, Rico, dicen. Es muy interesante, insisto, lo que dice Simone de Beauvoir, muy criticada también en algunos contextos y escenarios. Y vuelvo con la pregunta entonces, ¿no? O sea, si Simone de Beauvoir se pronuncia en este libro, El segundo sexo, la mujer no nace sino se hace, entonces también aplicaría para nosotros los hombres que no nacemos sino nos hacemos. Bueno, ahí les voy leyendo y sigo un poco con la idea, ¿les parece? La masculinidad entonces son estas distintas formas, digamos, o este conocimiento y reconocimiento de diversas formas en lo que nosotros los hombres confirmamos lo que pensamos, pero a través de algo fundamental. Es decir, el ser hombre en esta cultura, al menos en la cultura latina, en la cultura mexicana sobre todo, tiene que ver mucho con la confirmación de la virilidad, por ejemplo, de poner de por medio la virilidad antes que otra cosa para significarnos y revisarnos como hombres y vivirnos y performancearnos, si se me permite el concepto, performancearnos como hombres. Dice una frase por aquí que me gusta mucho. Implica que cualquier masculinidad moderna conlleva el desarrollo de su anverso, es decir, la feminidad. Y entonces lo que vamos a observar también es que la idea, por ejemplo, de los grupos o de la idea, por ejemplo, de la construcción y reconstrucción, por ejemplo, o de construcción de los roles de género, tiene que ver mucho con este reconocimiento de si existe en realidad un paradigma y una forma de vivir hombre que sea benévola o en definitiva es dolorosa o puede ser muy violenta también para algunos grupos sociales, ¿no? Dice, la construcción del género es algo de todos y todas, no hay uno sin una. Muchas gracias, Luigi. Brenda, pienso que sí, no nacemos si más bien somos una construcción social y eso es para ambos, tanto hombres como mujeres. Fíjense que no lo tengo por... Hace mucho alguien me regaló. Fíjense en este, a ver si se los puedo mostrar. Me encantó, porque creo que alguien me conoce bien. Como les decía, yo soy sociólogo. De repente los sociólogos nos movemos mucho en esta idea, ¿no? De que la realidad no existe, se construye. Y entonces, insisto, con la masculinidad o con la construcción de la masculinidad, lo que nos vamos dando cuenta, o lo que los estudios de los men stories nos han venido diciendo, es que no hay nada natural ni social que determine que los hombres ni las mujeres tengan que ser de una manera específica. Es más, hay un autor que dice algo más contundente, se llama Vincent Marqués. Y Vincent Marqués avienta una frase muy chida que dice, el hombre no está obligado biológicamente ni socialmente a ser de ninguna forma. Fíjense en esta, porque es durísima. Como señala Vincent Márquez, el hombre no está obligado biológicamente ni socialmente a ser de ninguna forma. Significa entonces que no deberíamos de tener un referente paradigmático para vivirnos como genéricamente nos están diciendo que se haga. Ahora, cuando el paradigma cuando este paradigma, digamos, se vuelve una diferenciación sexual, ¿no? Vaya, dice aquí, ¿no? Cuando el paradigma es la diferenciación sexual, esta debe marcar la conducta natural. A lo que voy con esta frase, ¿no? Si el paradigma es diferenciarnos sexualmente, si el paradigma dice que debemos de diferenciarnos por nuestros genitales, entonces esta se vuelve una conducta natural. Entonces estaríamos hablando de que ustedes y yo, por tener cierto tipo de genitalidad, y ojo, porque hay más, y hay al menos cinco formas biológicas de reconocimiento de los genitales, por ejemplo, estaríamos preguntándonos cómo tendríamos que vivir esta dualidad, es decir, en qué casilla nos deberíamos de meter. Insisto, ¿no? Cuando el paradigma es la diferenciación sexual, como se nos ha venido diciendo históricamente, esta debe marcar la conducta natural.
Y llamémosle natural a esto de que cuando un niño o una niña nace, entonces estaríamos preguntándonos cuál es la forma en la que vamos a diseñarles el mundo para que ellas y ellos puedan vivir. Ahora, de no ser así, ¿no? Si no fuera este asunto así, si las personas no se comportaran, es una crítica muy interesante que se hace también, cuando las personas no se comportan de acuerdo a la genitalidad y a la generidad o al género asignado socialmente, entonces estas personas se convierten en criminología se le conoce también como el tema de la desviación, y entonces se convertirían en estas personas desviadas para el paradigma. Es decir, si nosotros estamos implementando que desde la masculinidad se construye también la feminidad y se construye también um, digamos, lo hetero, ¿no? Y lo que se espera de cada persona, asignándole un rol social también, lo que vamos a observar es que cuando una persona no cumple con estas características y el estereotipo, entonces no le viene, no lo calza, no le viste, entonces esas personas se convierten en los anormales o las anormales para gran parte de la sociedad. Fíjense en esta frase porque es muy interesante. Y entonces, cuando observamos esto, podríamos asistir a estos escenarios donde de repente los grupos pro vida o los grupos que fomentan el tema de la familia heterosexual, de repente encontramos estas grandes manifestaciones, ¿no? De que dicen que la familia debe de ser hombre y mujer y además para procrear, como en algunos códigos, por cierto, siguen diciendo de algunos de los estados de la República, por ejemplo. O en el caso, ¿no? Cuando tú ves a una pareja del mismo sexo, también la gente dice que eso no es natural, que eso no es normal, y entonces hacemos el cuestionamiento de lo natural y de lo normal. ¿Por qué situación? Porque así nos dijeron que estaba diseñado, porque así nos dijeron o así se nos asignó un estereotipo de que los hombres deben o debemos de tener como parejas a mujeres, y en el caso de las mujeres que deben de tener como parejas a otro caballero, a un varón en el caso. Y esto evidentemente con signos casi de naturalidad y de procreación por un lado y por otro lado en un sistema muy, llamémosle así, biologicista, ¿no? Entonces, pues bueno, a ver, voy leyendo aquí un par de comentarios más. Dice Cristina, tendríamos que retroceder en nuestros tiempos personales y preguntarnos en qué momento nos dimos cuenta que éramos hombres y mujeres. Esto es bien interesante, Cris, pero además lo rico de este cuestionamiento sería en qué momento dejamos que nos dijeran y en qué momento nos la creímos y en qué momento dejamos de cuestionar o en qué momento empezamos a cuestionar si esto era lo normal. Es decir algo, desde sociología, por ejemplo, es muy interesante y creo que desde la criminología, desde el área de sociales es muy interesante cómo se empiezan estos cuestionamientos de la normalidad, es decir, qué es lo normal. Y yo creo que eso nos viene perfecto para empezar a cuestionar cualquier tipo de escenario, ¿no? ¿Qué es lo normal? Porque de repente lo normal en un país puede ser, digamos, totalmente diferente en otro, o la conducta de una persona en una situación en específico puede ser totalmente esperada, pero en otra situación puede ser totalmente inesperada. Entonces es bien interesante hablar de lo normal y de lo anormal, ¿no? Estas categorías de repente, estos test donde se habla de que quiénes son más infieles, si los hombres o las mujeres, de que quiénes son más trabajadores, si los hombres o las mujeres, de que quiénes más fuertes, si los hombres o las mujeres, es decir, esta multiplicidad de competencias genéricas, ¿no? Que nos encontramos a partir de naturalizar que nosotros queremos posicionar nuestro, nuestro género por encima de cualquier otra cosa. Y no está tan fácil entenderle a este procedimiento histórico, ¿no? Dice Ivonne, considero que como entes sociales nos regimos por los contextos sociales y la zona geográfica tiene mucha influencia a nivel cultural, por lo que somos una construcción. Claro, por supuesto, me insisto, sí, muchas gracias, Iván. Dice sí al amor. Profe, gracias por siempre compartirnos clases, increíbles, pero gracias por... bueno, aquí ya hubo una flor, muchas gracias, ¿no? Bueno, vamos a seguir, ¿les parece? Ya a uno le da pena aquí estas cosas. Entonces, bueno, los dos sexos, lo que quiero comentarles es esto, los dos sexos se inventaron como el nuevo fundamento para el género, de tal modo que los órganos de reproducción pasaron a ser lugares paradigmáticos que manifestaban la jerarquía resonante en todo el cosmos, por ser el fundamento de la diferencia inconmensurable. Es una frasita que me gustó mucho de un texto que ahora les voy a contar de dónde salió. Por otro lado, fíjense en esto, ¿no? Porque cuando hablamos de los estereotipos y del paradigma del estereotipo, estamos, o de cómo nos venimos construyendo, sobre todo los hombres, ojo, no quiero decir aquí que las mujeres no, pero el espacio en esta ocasión es para abordar el objeto de estudio de la masculinidad. Entonces, esta masculinidad estereotipada, donde nos han dicho cómo vestir, cómo hablar, cómo ser, cómo vivirnos, es una consecuencia de dicha dicotomización sexual. Es decir, ¿a qué me refiero con la dicotomización? Pues con esta binarización, ¿no? De ser hombre, de ser mujer, de ser macho y de ser hembra. Se va a considerar, dice aquí, ¿no? Como un dato empírico y científico, pero también como un imperativo moral. Esto es bien interesante.
como un imperativo moral que pretende construir y desarrollar un concepto normativo de virilidad, es decir, usted es hombre porque tiene genitales, usted es hombre por esto, usted es hombre porque es fuerte, usted es hombre porque se diferencia, usted, digamos, no llora como niña, usted es proveedor, usted se vive, por ejemplo, desde la voz más gruesa, desde poner orden, desde liarse a golpes, por ejemplo, desde la violencia, por ejemplo, ¿no? Dice Cris Moreno. Ay, gracias, Cris, ¿cómo estás? Lo que nos ha inculcado desde nacimiento, claro. ¿Quién nos podría asegurar que lo correcto es que un hombre o una mujer debe de estar con un sujeto del sexo contrario? Es lo que me pregunto. Yo creo que es muy buena pregunta y no te voy a dar la respuesta, porque vaya, no es que no te dé la respuesta, sino me parece que tú misma, bueno, supongo que, no sé, digo aquí, no ubico tu nombre, discúlpame, pero entonces vamos a hablar de con Perséfone Core. Ok, dice, ¿quién nos podría asegurar que lo correcto es un hombre? Más bien lo que creo que me parece que es bueno que te preguntes es qué es lo correcto. Y lo correcto me parece que desde la perspectiva de que tú no le hagas daño a nadie, desde ahí me parece que estás haciendo las cosas a tu gusto y a tu modo. Evidentemente con todas las características de vivirse en derechos, por ejemplo, de vivir digamos, tu libertad, por ejemplo, de vivir tu cuerpo, de vivir tu vida como a ti te plazca, pues, insisto, solamente sin tratar o sin afectar a terceras personas en el caso, ¿no? Pero sí me parece muy importante esto de esta pregunta que haces es durísima, ¿no? ¿Quién nos podría asegurar que lo correcto es que un hombre o mujer debe de estar con el sujeto del sexo contrario? Pues nadie, porque para elementos de procreación, pues la naturaleza, digamos, sí hizo lo que tenía que hacer, ¿no? Pero también la naturaleza hizo otras cosas, por ejemplo, ¿no? O sea, el tema de comparar los órganos sexuales me parece que es muy poco útil en el momento de vivirnos como personas. Es decir, hay diferentes manifestaciones de vivirse desde la identidad y desde la generalidad sexual. Entonces, no me parece que deba. Y aquí es algo bien interesante que creo que preguntas y que se trata de empezar a cuestionar y a posicionar también. Es decir, desde el momento en el que alguien te dice, es que esto es de niñas, ¿tú cómo reaccionarías? O desde el momento en el que nos dice alguien a nosotros, esto es de niños, ¿cómo reaccionaríamos? O, por ejemplo, en el caso, ¿no? ¿Sabes qué es que los hombres debemos de ser así? Bueno, ¿y quién lo dice, por ejemplo? Y hay algo muy interesante en todo esto, porque de repente nos dejaron como en el abandono bueno, se dejó como en el abandono en la construcción social, digamos, las aspiraciones de la masculinidad, ¿no? Es decir, ¿qué es ser masculino? Y esto y tiene que ver con todos estos estereotipos que se han devenido históricamente y que se han construido en la necesidad de la manifestación del dominio y del poder de un género sobre el otro. Eso me parece durísimo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es un estereotipo? A ver, cuéntenme brevemente ustedes, ahí rapidísimo, ¿a qué les suena la palabra estereotipo o qué es el estereotipo? A ver, les voy leyendo. ¿Qué les parece? Dice por aquí alguien más. Ivonne, bueno, Ivonne ya te leí. Déjenme ver si hay algún otro comentario. Mientras, en lo que vamos poniendo las respuestas. ¿Qué es un estereotipo? Sería la pregunta, ¿sale? A ver. A ver si todo está bien con la conexión. Seguramente sí. Bien, en lo que ustedes siguen con sus comentarios y van poniendo sus respuestas, entonces yo voy con esto, fíjense. El estereotipo tiene que ver con concepciones. A ver, ya dice por aquí Marisol todo. Ah, Marisol, muy buenas tardes. Judith Butler, imponer el género a los géneros es ya en sí violencia. Exactamente, híjole, Judith Butler es todo un tema. Ya hablaremos de Judith Butler, ¿no? Porque es todo un tema con el tema del sexo y del género. Es durísima Judith Butler, pero bueno, me parece una mujer que debe de leerse, ¿no? Es obligatorio leer a Judith Butler también, ¿no? Igual que a Elizabeth Badinter, igual que a Michael Kimmel, a Kaufman, por ejemplo, ¿no? Dice por aquí Brenda también, ¿no? Características ya sean físicas y sociales asignadas por la cultura que definen el cómo debe de ser un hombre. A ver, teníamos problemas con el video. No sé si ya regresamos. Sí, se pausó un poco, creo, ¿verdad?
Ok, modelo a seguir, dice Chris. Es la percepción, dice Ale, que se tiene sobre otra persona. Híjole, chicas, chicos, ¿me están viendo? Ya me puso esta cosa que tenemos problemas para reproducir este video, entonces ya no sé si me están viendo. Dice Caro. Hola, Caro, muy buenas tardes. Es el pensamiento de las personas que quieren que las personas sean como ellos. Ajá. Bueno, el estereotipo entonces tiene que ver con concepciones preconcebidas acerca de cómo son y cómo deben comportarse las mujeres y los hombres. Dice Ale, yo no me veo, pero bueno, si ustedes me ven está excelente. Ahí lo menos interesante es que uno se vea. Entonces, bueno, muchas gracias, Sam. Es que en mi pantalla me parece que tenemos problemas con el video, pero bueno, así la tecnología de este lado en Cuernavaca. Entonces, bueno, seguimos. ¿Qué les parece? Entonces, el tema del estereotipo lo vamos a atajar muy breve. Dice Viridiana, es una imagen o idea aceptada por la sociedad. Así es, Viridiana, tienes razón. Pero además, fíjense, ¿no? Y con las respuestas que ustedes me empezaron a poner. Vamos a cerrar con esta parte. Dice, concepciones preconcebidas acerca de cómo son, ojo, de cómo son y cómo deben comportarse las mujeres y los hombres. Entonces aquí lo interesante es, digamos, el estereotipo es lo que se espera en función del comportamiento a partir del género y evidentemente el género construido a partir de la genitalidad. Bueno, entonces fíjense, los estereotipos hace muchos años empezaron a configurar, más o menos dice aquí, ¿no? Que se configuraban en la edad moderna como parte de una búsqueda general de símbolos con el propósito de hacer lo abstracto concreto. ¿A qué me refiero a hacer lo abstracto concreto? Estas manifestaciones e ideologías de superioridad del hombre sobre las mujeres, entonces tenían que volverse, digamos, un mecanismo y herramientas de conducta que nos permitieran un marco, digamos, de actuación en donde tuviéramos esa referencia. Y llegamos, por ejemplo, a este escenario en donde por ahí hay una foto que seguramente ustedes podrán encontrar en internet, se iba a este... Ya estamos de regreso, a ver, cuéntenme nada más, porque me puso Viri que se pausó un poco, pero bueno, si me escuchan, estamos del otro lado. Y entonces hay una foto ahí que me parece muy interesante en internet, que búsquenla por favor, le ponen así macho y aparece este macho de Pedro Infante con su playera, es una caricatura donde aparece Pedro Infante con su playerita hasta del torito, ¿no? La playera de rayas, y de repente del otro lado o a su costado, digamos, otro hombre con el tema del mariachi, ¿no? Y entonces grandes estereotipos que tenemos construidos a partir, por ejemplo, de la historia de nuestro país o en la historia reciente o en la historia moderna de nuestro país, tiene que ver con estos. Fíjense, algunos de los que les voy a mencionar, que me hubiera gustado compartirles en pantalla, pero bueno, se los describo. Uno, mandón. Y aquí el mandón es, pues, la idea es, pues, literal, porque lo digo yo. ¿Cuántas veces han escuchado a un hombre o cuántas veces me habrán escuchado a mí también, ¿no? Decir esto, ¿no? Es decir, el mandón, este estereotipo del mandón es porque lo digo yo. Otro, virilidad, ¿no? O el viril. Es ser, y viril tiene que ver con la resistencia, con el yo puedo con todas, por ejemplo, ¿no? Muchas gracias, Jessica. Por otro lado, el valiente, ¿no? Este valiente es el intrépido, el que no se raja. Y aquí les voy a encargar, por ejemplo, que se lean, este es un estudio esta es una cosa que a mí me llama mucho la atención. Es de Octavio Paz, hay un ensayito que se llama Los hijos de la Malinche. Y en Los hijos de la Malinche se habla mucho de una palabra o se habla mucho de un concepto que ustedes y yo conocemos perfectamente bien y que tiene que ver inmediatamente con hacer mención del lenguaje y de, digamos, diferenciarnos de alguien. Ahí les va. Es una palabra que ustedes, insisto, conocen perfecto, que es la chingada, pues, ¿no? Y Octavio Paz me parece que lo que va haciendo en este recorrido de Los hijos de la Malinche es contarnos que la chingada es aquella mujer, ¿no? Es esa mujer que fue digamos, esta cuasi vendedora de patria, llamémosle así, ¿no? Con los españoles y que de repente hizo este match con los españoles y de repente, bueno, casi casi nos puso de cabeza a toda la cultura o todo el territorio mexicano en ese momento, al territorio prehispánico en ese momento, para que los españoles dispusieran pues, de nosotros, ¿no? Y entonces haces este recorrido porque es bien interesante hablar de rajarse, ¿no? Y rajarse, por ejemplo, si nos damos a excepciones, insisto, de virilidad,
tiene que ver con que yo no me rajo, ¿no? Yo no, llamémosle así, yo no me abro, ¿no? Porque abrirse tiene que ver con el miedo, tiene que ver con aquello que los hombres no hacemos, que es mostrar debilidad, por ejemplo, ¿no? Ante una situación en específico. Es decir, rajarse también tiene que ver con esta mujer, llamémosle así, con esta mujer chingada. Ella es la chingada, yo no. Es decir, ustedes las femeninas son, y disculpen las palabras así tal cual, ¿no? En la acepción masculina y en la acepción del lenguaje es así, ¿no? Ustedes son las chingadas, pues, ¿no? ¿Por qué situación? Pues porque la historia y la vida así las dispuso casi, casi, ¿no? Es decir, ustedes históricamente han sido las chingadas, pero también han chingado, llamémosle así también, ¿no? Entonces, es muy interesante cómo Octavio Paz va haciendo estas dos observaciones, por ejemplo, y al final, por ejemplo, cómo va diciendo que nosotros no nos abrimos, por ejemplo, también tiene que ver con eso. Es decir, es toda una historia y todo un estudio, por ejemplo, súper interesante de lo que tiene que ver con cuando hablamos despectivamente en el lenguaje. Y digámoslo así, ¿no? Cuando nosotros nos referimos a chingar, pues mandamos a chingar este 10 de mayo apenas, ¿no? O sea, mucha gente literal festejaba a la madre porque es algo que no se toca en este país, ¿no? Por ejemplo, a la madre no se le toca, ni a las hermanas. A todas las demás mujeres sí se les puede tocar, pero a las mujeres, a la mamá y a las hermanas, desde esta perspectiva no se les toca. Y entonces, muy en la idea de a chingar a su madre, por ejemplo, vete a la chingada, chingate tú. Es decir, chingar tiene que ver con molestar y con joder al otro, al que está por debajo, al que se le ve por encima. E históricamente, insisto, tiene que ver con estos acomodos sociales donde hemos puesto nosotros a las mujeres, por ejemplo. Otro concepto que viene ahí es el del valiente, es decir, pues lo mismo, ¿no? Es decir, yo no me abro, no me rajo, pues no le saco, es decir, no sé si se acordarán en la adolescencia, pero mucho de la construcción de nosotros los caballeros tiene que ver con estos retos, ¿no? A la violencia, con estos retos, por ejemplo, de pues fúmale, no seas puto, ¿no? De bébele, ¿a poco te pegan en tu casa? ¿A poco te pega tu novia? Y así sucesivamente, ¿no? Estas, digamos, como muestras y como test, ¿no? De masculinidad. Por otro lado, el conquistador, ¿no? Este hombre que de repente puede tener a múltiples mujeres, por ejemplo. El sobreprotector, ¿no? Y esto del sobreprotector es bien interesante porque es el celoso, digamos, es la persona que está celosa de lo que él sí puede hacer, por ejemplo. Y ese es un lugar que se le ha acomodado desde el paradigma de la masculinidad, nombrándolo así, digamos, de que yo desde la parte masculina sí puedo trabajar y estar en el espacio público y tú como femenina entonces debes de estar en el espacio privado y por lo tanto no puedes hacer lo que yo sí puedo hacer, es decir, exponerte al espacio público y a que yo sí pueda hacer, por ejemplo, una persona que pueda tener múltiples conquistas, tú no puedes, ¿no? Por ejemplo, osado, dice aquí, yo lo puedo todo, soy invencible. El bravucón, ¿no? El que no se deja, el que no se raja otra vez, ¿no? Y ojo con este, el proveedor, ¿no? El proveedor es aquel que bueno, que evidentemente lleva la carga de tener que cumplir con un mandamiento económico porque si no se siente de lo peor. Y en este confinamiento lo que se ha observado mucho es que gran parte de los problemas, además de otros, por supuesto, de los que existen al interior de las familias, es de las personas que se han quedado sin empleo, al menos sin empleo formal por un lado, pero también de personas que han perdido digamos, la capacidad económica. Y esto también es un elemento de poder, ¿eh? O sea, también es un elemento de poder y de control que nosotros los hombres hemos observado y que por otro lado hemos padecido, ¿no? Por otro lado, los hombres, otro de los estereotipos es el ser insensible. Esta insensibilidad es ser hermético, llamémosle así, es decir, a nosotros nos enseñaron a que, y además, ¿por qué tendríamos que llorar o por qué tendríamos que ser sensibles si eso les corresponde a ustedes, a las mujeres? Y si ustedes son el complemento, llamémoslo así, de nosotros, entonces nosotros no tenemos que llorar, necesitamos ser fuertes para estar al lado de alguien que sí es sensible y que sí llora, por ejemplo, y que sí se le permite, ¿no? O que se le ha asignado esa permisividad. Dice Yareni, por favor, por aquí, bueno, Brenda, o no seas maricón, sí, claro, ¿no? Dice Yareni, hola Yareni, muy buenas tardes. Esos estereotipos nos encasillan a idealizarnos de una manera que no siempre nos hacen felices y en el caso del hombre es estereotipo de macho. Los ahoga muchas veces para poder exponerse como realmente es o quiere ser. Sí, porque al final el tema de las afectividades, por ejemplo, se tachan de afeminadas, ¿no? Y entonces vuelvo al punto, afeminarse nos baja o nos saca de ese círculo llamémosle así, de dioses, ¿no? En el que todos los hombres parece que aspiran a estar. Sin embargo, y en eso tienes mucha razón, puede llegar a ser muy doloroso. Aguas con esto también,
porque una de las revisiones que se hace desde los estudios de género, de las propuestas que se solicitan, es que se analice la perspectiva de la masculinidad no solo desde la victimización, sino de las relaciones de poder. Esto en lo que Foucault llama, por ejemplo, las micro, ¿no? Que el poder también se encuentra en lo micro, por ejemplo. Y el poder se encuentra, como sabrán ustedes, para ejercerse. Entonces, desde la perspectiva de Foucault es muy interesante observar el tema del poder, porque el tema está en el poder, pero está en las situaciones, está en el cuerpo, pero está en las situaciones también. Y ahí cómo nos posicionamos nosotros para hacer ese ejercicio de poder. Ojo, puede ser un tanto inconsciente, pero lo interesante es hacer conciencia de ello, espejándonos también en esto que se le ha llamado como el espejo dinámico, ¿no? Dice, la vez pasada hablabas de masculinidades subversivas y pensando en los estereotipos, ¿cuáles están construyendo estas sin caer en una cuestión binaria? Fíjate que es bien interesante, Marisol, pero revisando, y de verdad me he clavado mucho con eso, las masculinidades subversivas de repente, y todas tienen como su raíz, y todas tienen, o la mayoría de ellas, bueno, casi me atrevo a decir, ¿no? A razón, y es discutible, por supuesto, y es debatible, por supuesto, ¿no? Que todas tienen su raíz en el tema de la masculinidad hegemónica. Esta masculinidad hegemónica donde se nos dice cómo vivir, cómo ser y cómo trabajar, cómo ejercer nuestra sexualidad, cómo ejercer nuestra vida laboral, nuestra vida sexual, nuestra vida amistosa, desde la masculinidad hegemónica. Entonces, desde ahí me parece que estamos en una ausencia bien interesante de, de, de alternativas, pues, ¿no? Que nos digan que algo de la masculinidad tiene que ver con lo bondadoso. Y aquí me regreso nuevamente con uno de los autores que me gusta mucho y que es un mexicano y que es alguien que le ha entrado mucho al tema, que es Roberto Garda. Y para Roberto Garda, machismo, masculinidad y masculinidad es exactamente lo mismo. O sea, no hay diferencia de ello porque en el fondo todas estas performances de vivirse como hombres o de la construcción social del hombre tiene que ver con elementos de machismo. Entonces es bien fuerte, ¿no? Esto que me dices, ¿no? Dice, no te rajes conmigo, Jorge, es lo más de... Híjole, en tu casa, no sé quién sea en tu casa, pues, ¿no? Bueno, seguimos, ¿no? Decía por acá entonces, el estereotipo de masculinidad va a quedar definido, fíjense en esto, porque es muy interesante, en esto que les venía diciendo de la construcción del estereotipo, este estereotipo masculino va a quedar definido como una representación inmutable de algo no sabemos qué, bien a bien. A lo que voy es, la masculinidad se concibe como algo que no cambia, que es perenne, es decir, que se mantiene por encima del tiempo, de las costumbres y de la historia. Es una inmutabilidad, llamémosle así, que conlleva la definición de lo que se supone es el verdadero hombre. Y este verdadero hombre, pues es este fuerte, fornido, formal, ¿no? Que bebe, bueno, estas características que ya hemos observado ustedes y yo, ¿no? Qué fuerte también para los hombres si no cumplen con todas esas expectativas y estereotipos. Así es, Cris, muchas gracias por el comentario, porque fíjate que vivirse desde esta perspectiva entonces, me parece que tener este analfabetismo de repente emocional o al no permitirnos estas características emocionales, nuestra forma de vivirlo puede ser con mucha rabia, con mucha violencia o con mucha ansiedad, por ejemplo. Es decir, por no cumplir con estas expectativas socialmente esperadas, por ejemplo. Es decir, también saldríamos de ese espectro, digamos, o ese círculo o ese panteón de dioses, llamémosle así, donde se encuentra la masculinidad hegemónica, ¿no? Es decir, de lo que se está esperando de nosotros. Pero también para eso, digamos, para esas personas también existe su dosis de violencia, ¿no? Es decir, si tú no te vives así, entonces caes en lo que digamos, socialmente para esta construcción estereotipada de masculinidad, entonces es totalmente aberrante, ¿no? Que es llegar a un tema de afeminización, por ejemplo, ¿no? Entonces, hoy, y seguramente ustedes lo habrán oído y escuchado muchas veces cuando se habla de masculinidades o cuando en algún curso o cuando algún hombre les habla de esto, habrá algunos que digan, hombre, pues ¿cómo crees? Esos cuates son puñales, ¿no? Ahora resulta que ya quieren ser mujercitas, ¿no? Y fíjense qué interesante, pero degradar, o sea, se utilizan los términos hasta para hacer degradaciones, ¿eh? O sea, es decir, en mi caso, por ejemplo, pues yo le entro a estos temas por un tema de necesidad de comprender cómo estoy viviendo mi propia masculinidad desde hace algunos años, por ejemplo, ¿no? Y desde esto que comentaba su compañera aquí en el chat, es decir, desde qué es lo normal, ¿no? O sea, ¿quién dijo que esto es normal? Alguien en alguna ocasión, creo que les comenté, ¿no? Que estaba saliendo con una persona trans y yo le preguntaba si era gay, por ejemplo, a esa persona. Y me dijo, no, yo no soy gay, solamente soy una persona que está enamorado de otra persona. Y yo, caray, ¿no? Qué interesante. Ahora, eso que en aquella ocasión se me dijo, por ejemplo, lo interesante era traerlo al escenario
de la epistemología y de la teoría para observar qué se dice detrás de ello, ¿no? Entonces, fíjense qué curioso, porque estos estereotipos, entonces, como lo comenta Chris, definen lo que es y lo que no es. Esta, digamos, masculinidad perenne e inmutable, ¿no? Definen lo que es y lo que no es hombre. Es decir, han naturalizado cuestiones que son de carácter social y cultural. Y entonces, quien quede fuera de dicha definición no es un hombre, sino otra cosa. Y fíjense qué interesante, porque es otra cosa. Es decir, no es hombre. ¿Quién sabe qué sea? Bueno, sí sabemos qué es, ¿no? Porque se le ha puesto nombre. Es un afeminado, es un maricón, es una mujer, es un niño. Es todo aquello que los hombres no soportan ver porque son el paradigma y del paradigma no se cuestiona, comentábamos en sesiones anteriores. Y dice aquí, por ejemplo, me encontré una notita bien interesante, ¿no? No es casual que la palabra afeminado se empezara a usar de forma generalizada durante el siglo XVIII para indicar la suavidad y delicadeza impropia de los hombres. Curioso, ¿eh? Porque el concepto es bien, bien importante ahí. Repito, fíjense, no es casual que la palabra afeminado se empezara a usar de forma generalizada durante el siglo XVIII para indicar la suavidad y delicadeza impropia de los hombres, ¿no? Entonces, traeríamos algo así como un kit, ¿no? De que nosotros no se nos permiten ciertas manifestaciones porque nos volveríamos entonces aquello de lo cual somos dominantes, por ejemplo, y que no nos pensamos bajar, ¿no? Dice aquí Cris, y si no las cumplen también se les castiga socialmente. Sí, porque caemos otra vez y tienes razón aquí, porque aquí sí la sociedad es durísima tanto con el concepto de feminidad como con el concepto de masculinidad o de lo que se espera de ser hombres, ¿no? A ustedes, por ejemplo, se les asignan ciertas características, por ejemplo, que pueden llorar, que deben de estar en la casa, que deben de ser madres, y en el caso nuestro, que debemos de ser proveedores, que debemos de ser formales, que debemos de ser fuertes, que debemos de ser nada o poco o el mínimo de emocionales, ¿no? Y entonces, si no somos así, recibimos exactamente, o se recibe una crítica por toda aquella, digamos, por toda aquella expectativa incumplida en el estereotipo, ¿no? O incumplida en la esperanza de ese rol social asignado y que, bueno, que se vive desde el estereotipo y que de repente no se llega a cumplir, ¿no? Y para ir cerrando, al menos el día de hoy, se acordarán ustedes o revisen por favor esto de los estereotipos, cuando nace una personita en casa. Recuérdense por favor cuando nace una persona en casa y lo primero que se le define pues es su vida futura a partir de algo que es fundamental, su sexo, ¿no? Dice Yareni, aquí en Milpalta, el número más alto de suicidios de hombres y un psicólogo que aquí hace un estudio en donde las mujeres son sus emociones, porque los machos no lloran, no se quejan, no piden ayuda, dicen, no son débiles. Es un dato que llama mucho la atención. Fíjate que es cierto, Yareni, gracias por el dato, porque efectivamente a muchos hombres se nos ha enseñado en este paradigma y este elemento estereotípico, bueno, estereotipado de ser hombres, que efectivamente nosotros no podemos llorar, pero ¿en qué momento sí podemos llorar? Fíjense en qué momento sí podemos llorar, cuando nos echamos unas chelas, ¿no? Y ahí ya nos sale, y de hecho siempre le decimos al amigo o al cuate, ¿no? Ah, te quiero un chingo. Ah, bueno, bueno, pero, o sea, digamos, ponemos en el medio del discurso, en el medio de mi afectividad, no pongo mi pensamiento ni mi cuerpo, llamémosle así, pongo en medio la caguama, pongo en medio del alcohol, es decir, es el vehículo de comunicación entonces que voy a utilizar para mostrarle al otro mi afecto o mostrarle al otro mi cariño. Pero si lo hago sereno, digamos, si lo hago sobrio, entonces estaría cayendo en algo que no se me ha permitido y que, aunque yo quisiera, no me estoy arriesgando a la crítica social de mi propia familia, de mi pareja a lo mejor, de mis amigos, de mis compañeros de trabajo, ¿no? O sea, desde el momento, me acuerdo mucho bueno, insisto, de cuando nacen los niños, ¿no? Las niñas en el caso, es decir, ponerles los nombres, ¿no? Me acuerdo mucho cuando de repente a un compañero en la primaria, se llama Claudio, ¿no? Y mucha gente o muchos compañeros en su momento le hacían burla y yo me quedaba así como de, órale, ¿por qué le harán burla, no? Pues Claudio es un nombre, ¿no? O sea, nombre, digamos, con letras, pues, ¿no? Y entonces mucha gente y alguien por ahí decía, bueno, es que es nombre de niña. Y uno se preguntaba, ¿y qué es el nombre de niña, no? Entonces, no sé, ¿no? Son esas cosas que uno se va preguntando de lo normal y de lo anormal, justo como lo decía su compañera. Y por otro lado, este tema del índice de suicidios, híjole, me parece que es poner en las armas o poner en el digámoslo, ¿cómo le puedo llamar así? En un vehículo distinto, poner la salida de la emoción, ¿no? Y si se pone por la vía del suicidio, de quitarse la vida, es muy complicado también porque tiene que ver también, entre otras cosas, con el analfabetismo emocional que hemos encontrado. No solamente, ¿no? Diría Durkheim,
el suicidio es un hecho social, ¿no? A él les encargo ese libro porque es fenomenal para entender el tema del suicidio, porque no se habla solamente de cobardía, ¿no? O de valentía, o sea, no en esta dicotomía de ser valiente o de ser cobarde, ¿no? Para vivir la vida y vivir los problemas, sino sabrá solamente la persona cómo lo está viviendo en el caso, ¿no? Y les decía, cuando nace un niño o una niña, se dinamiza, ¿no? Y les comentaba desde la vez pasada, desde las primeras mutilaciones que se les hacen. En el caso de un niño, se le mutila, por ejemplo, parte del prepucio por aquello pues bueno, de la salud, en teoría, ¿no? Del pequeño y del pene. Y en el caso de las mujeres, pues bueno, ¿cómo le llaman esto? Los hoyuelos, ¿no? Para ponerle aretes. Hasta madrina creo que tiene, ¿no? Padrinos de aretes también para las niñas. No sé si alguna o alguno de ustedes le ha pasado, le pasó, ¿no? Digo, ¿cómo crees que se deben romper los estereotipos culturales si crees en esta parte de hacer buenas cosas, como se llama Marcela? A ver, ya no entendí. ¿Cómo crees que se deben de romper los estereotipos culturales? Si crees en esta parte de hacer buenas costumbres, a ver, no la entendí muy bien, pero bueno, primera, el estereotipo se rompe de una forma no es sencillo. La primera parte es saberse, ¿no? Y vivirse de una forma distinta y saber los riesgos que vas a tener. Y a lo que me refiero con todo esto es saber que vas a recibir multiplicidad de críticas, a lo mejor por no estar en este binarismo y en este círculo tanto femenino como masculino. Es decir, por ejemplo, de repente si alguien un día llega y te dice, ¿sabes qué? Es que yo hoy me gustan las mujeres y mañana me gustan los hombres, entonces desde esa perspectiva, ¿cómo le estarías mirando tú a esa persona? Y esa persona, ¿cómo estará asumiendo en su momento que puede vivirse desde esa perspectiva sin sentirse criticado o criticada? Ahí lo que me parece importante es empezar a convivir desde la igualdad, desde la diversidad, desde la tolerancia, pero además desde comprender que lo normal no existe, y eso es bien interesante, ¿no? Ahora, esto creo que el match que haces es en la costumbre, y es muy interesante. A la costumbre y la cultura, como sabrán, también es un elemento cultural que puede deconstruirse. Es decir, afortunadamente, el día de hoy, la cultura mexicana no necesariamente, en cuestiones de masculinidad, no necesariamente es lo que teníamos, por ejemplo, en la Revolución, ¿no? Es decir, se acordarán de esta presentación que en alguna vez hicimos o esta que les comentaba de la buena esposa, ¿no? Y hoy, por ejemplo, si a un porcentaje de mujeres en este país le presentas digamos, esas opciones de ser mujer, hay un dejo y hay un alto porcentaje de mujeres que te van a decir que ya no. Eso es bueno. ¿Cómo empezó esto? Pues gracias a ustedes, gracias a la deconstrucción, por ejemplo, gracias a empezar a cuestionar, gracias a empezar a hacer agenda política, gracias a empezar a abandonar, por ejemplo, aquellos sitios que les estaban socialmente asignados. Y lo que les decía, y me parece ahí muy interesante, ustedes, las mujeres, son las que han ido poniendo la agenda. Y entonces es muy doloroso para los caballeros cuando ustedes ponen la agenda y cuando nosotros, que éramos el paradigma del discurso y del lenguaje y, de la, y, de la, y, de la, y del poder, por ejemplo, y entonces cuando se nos sale eso de las manos, nos cuesta mucho trabajo entender que ustedes no están y que no son objeto disponible de nosotros. Y entonces llévate eso, por ejemplo, a una comunidad, y es bien interesante porque se basa y dirán muchas personas que esos elementos están arraigados y que están fundamentados en usos y costumbres. Y ahí me perdonarán los usos y las costumbres, ¿no? Pero un uso y una costumbre donde se venda a una mujer por una vaca me parece todavía repudiable y mucho más criminal, ¿no? O sea, tasar, entiendo perfectamente bien que la antropología ha trabajado mucho esos temas, por supuesto. Marcela Lagarde es antropóloga. Y entonces hablar desde esa característica de la costumbre, me parece que es interesante ir rompiendo esos paradigmas. Digo, si se tienen que ir rompiendo a base de pelea, pues se tiene que hacer, o sea, no hay de otra. Y evidentemente de una revolución ideal, ¿no? Y me refiero a ideal de estar cuestionando cosas tras cosas tras cosas una y otra vez. Es decir, que no te quedes con el tema o no nos quedemos con el tema de la normalidad. ¿Nos va a alcanzar la vida? No creo, les soy honesto, no creo, pero la idea es que las próximas generaciones o las personas con las que nosotros vayamos conviviendo al menos sepan que pues, yo no soy partícipe, por ejemplo, de los chistes sexistas, por ejemplo, ¿no? En su momento, por supuesto, que me llegué a cuestionar todo eso. Y en su momento estuve en grupos, por ejemplo, donde se mandaban estos chistes y estas características o estas cosas. Y les soy honesto, hoy cada vez que me pasan esas cosas, de repente me cuestiono si debo de decir algo o no. Una, porque debo de entender que se les debe de dar un lugar, por ejemplo, y que hay cosas que pueden ser sumamente sexistas. Por ejemplo, les soy honesto, algo que me llamó mucho la atención, esto que se ha manejado mucho de lo de Esperancita, ¿no? Este chiste, les soy honesto, vi algunas cosas y me costó de repente entender como este chiste de alguien que creo que ustedes lo conocerán a lo mejor perfecto, les soy honesto, pero yo no mucho,
de repente creo que era una persona, ¿no? Que estaba riendo, que le decían algo así como que eh, te falta esto, maldita criada, ¿no? Y yo decía, bueno, ¿y por qué hablar así de maldita criada, pues, ¿no? ¿Por qué no hablar de entrada, por ejemplo, del maldito criado, ¿no? Que ya tiene una connotación totalmente diferente, lo masculino, que sí los hay, ya los empecé a ver, pero ¿por qué hablar del criado? Pues, ¿por qué hablar de la criada, no? ¿Por qué hablar despectivamente desde esa perspectiva? Y entonces, por ejemplo, ahí yo ya me separo y ya no, digo, ya creo que esto no es para mí, no me gusta, y entonces trato de no reproducir, por ejemplo, ¿no? En el caso. Dice, ¿podrías darme referencias sobre teóricos que trabajan los afectos? Sí, sí, les paso algunos. Tengo algunos en PDF, ahora les comento, y si no, no sean malitos, manitas, me escriben y con mucho gusto, Marisol, les paso algunos que tengo. Ando bien atorado con algunas cosas que tengo pendientes. Tengo un cuento por leer, por cierto, que me encargó Alexa, que ya le regalaré voz a ese cuento, entonces, bueno, les prometo que ya les pasaré la liga. Pero para ir cerrando, fíjense, entonces, los estereotipos, entonces, como sabrán, son construcciones sociales que digamos, determinan a las personas a tener conductas desde su perspectiva de la construcción de género, por un lado, y por otro lado, de lo que se espera de ellos en función de su contexto social, pues, ¿no? Entonces, un hombre, por ejemplo, es muy complicado que llore, y fíjense qué interesante, pero a un hombre, observen las fotografías de los hombres, por ejemplo, cargando bebés, y de repente muchas personas empiezan a decir, ay, miren qué bonito se ve, también se ve bonito. Y cuando una mujer está cargando un bebé es como de, pues sí, normal, ¿no? O sea, pues claro, les toca a ellas, ¿no? Y entonces así vivirnos como desde la parte de, bueno, ahora ya lo estoy haciendo es bien, bien diferente, ¿no? Bueno, y por último, otro elemento de estereotipo tiene que ver con los juguetes. Y un llegue nada más, a lo mejor si conviven con chavitos o chavitas en su casa, o la familia, ¿no? Pregúntenle un día a alguien qué le van a regalar de juguete a esa personita. Por ejemplo, si tienen sobrinos, ¿no? Pregúntenle a su hermana, pregúntenle a las tías, pregúntenle. O un día ustedes háganle, no diría la maldad, pero hagan un experimento social y me cuentan cómo les fue. Compren una muñeca y regálensela a un niño, por ejemplo. Y vean la reacción del niño y vean la reacción de la familia. Y entonces ahí entenderán mucho del rechazo que se tiene, por ejemplo, de algo que no tiene sexo, pero que culturalmente se le han asignado valores y estereotipos. O regálenle, por ejemplo, un kit de belleza, regálenselo a un chico de 12, 13 años a lo mejor, y a ver cómo reacciona. Y sin embargo, regálenle, por ejemplo, un kit de herramientas, por ejemplo, a una niña, y puede ser, ¿no? Que lo reciba de buena gana, pero a lo mejor la familia diga que no, que mejor le regalen una cocinita. Y entonces observen también cómo desde el juego, en teoría, o desde los juguetes, empezamos a dinamizar el tema de los estereotipos. Y bueno, para cerrar, al menos el día de hoy, les recuerdo que en la siguiente sesión vamos a seguir hablando de estereotipos para cerrar un poco más la idea, dar más ejemplos y trabajarlo con el tema de roles sociales. ¿Les parece? Y por último, dice Viridiana, a mí nunca me quisieron. ¿Por qué nunca te quisieron? Comprar el T-Rex de Jurassic Park. A ver, cuéntanos, en lo que voy cerrando, cuéntanos por qué. Dice, bueno, aquí como última reflexión, digamos, para el día de hoy, es esta. Reflexionar sobre las consecuencias que el estereotipo masculino alimenta, como por ejemplo la inaceptable violencia de género. Eso no nos permite mirar para otro lado. Este es un estereotipo muy interesante que tenemos los hombres de arreglar la vida, y que nos ha hecho vivir y que les ha afectado a ustedes también y que les ha afectado a la sociedad por tener este analfabetismo emocional que no nos permite y que no nos deja relacionarnos desde otra perspectiva, sino del poder y de la violencia. Queda ahí entonces la reflexión, y si alguien quiere hacer comentarios también al final para irles leyendo, pues con mucho gusto. Yo no me veo y creo que ya está oscureciendo y mi color de piel pues ya no me da como para brillar en sociedad en este momento. Entonces, pues tenemos que ir cerrando rapidísimo, ¿les parece? A ver, dice Karen, a mí me tocó regalarle un kit de jueguito de té y cocinita a mis primitos. Y sí, la familia te mira raro, pero ellos bien felices. Qué chido, Karen. Qué buena onda. Insisto, hagan ese experimento social un día. Digo, además los juguetes no son nada baratos, ¿no? Entonces, bueno, si son estos como el Jenga, el Rummy Cube y todos los demás, bueno, esos evidentemente no traen esa tasación genérica, ¿no? Pero, caray, ¿no? Desde que uno entra y de repente dicen, ¿no? Esta es la sección de niñas, esa es la sección de niños, caray. ¿Qué pasó con los juguetes asexuados de la línea de Mantel? Fíjate que tienes razón, Luigi. Sí vi que le entraron a ese tema, pero ya no sé si lo continuaron, ¿eh? Ya no supe si lo continuaron. Entonces fue muy interesante
esa percepción que tuvo Mattel, ¿no? A ver si siguen. Prometo investigar un poco más de ello para saber si todavía están en disponibilidad y si continuaron con esa línea. Ahora, lo interesante, fíjense que es que el tema no es que la juguetería, bueno, sí, también que participe, pero no es tanto que la juguetería diseñe el juguete para niños o niñas, ¿no? Sino, de entrada, que no le ponga etiqueta, y lo segundo, que nosotros no le demos ese género al juguete. Los juguetes no tienen género, pues, ¿no? Los que les asignamos el género somos nosotros. Dice Viridiana, porque los dinosaurios eran para niños. Ah, fíjate qué rudo. Pues sí, claro, ¿no? Sí, durísimo. Y efectivamente, pues tú eras niña, entonces ¿cómo se te ocurría jugar con algo de niños? Qué interesante, ¿no? Y dice, y mi mamá, sí, mi mamá me compró mi guante de los Thundercats, ¿no? Ah, qué chido, de los Thundercats, ¿no? De León, no, pues, ¿no? Qué buena onda, al menos, bueno, insisto, no podemos determinar que a todas y a todos les pase así, pero bueno. Pues creo que sin más por ahora, les agradezco mucho su paciencia. Prometo hacer algunos cambios para que podamos tener una interacción un tanto distinta y que les pueda compartir un poco la pantalla que yo voy revisando e imágenes que voy revisando junto con ustedes para que tengamos un poco más de visibilidad y se haga esto un poco más dinámico, llamémoslo así, ¿les parece? Bueno, dice por aquí Arremart, a mí también me compraron mis Transformers. Pues ya me tendrás que pasar unos, porque yo también tengo varios. Soy súper coleccionista de los Transformers. Me encantan los Transformers. Estoy retraumado con el Optimus Prime. Que ya observaré eso, fíjense. No le había dado como así chance a eso de por qué me gustan tanto los Transformers. Ya les ando aquí dando tips para que me critique. Pero está bien, de eso se trata. Bueno, chicas, chicos, pues les agradezco mucho su espacio, su interacción. Que tengan excelente tarde. Nos vemos el día de mañana. Está Lidia con el tema de duelo. Inscríbanse a los webinars que tenemos. Uno de masculinidades lo vamos a tener para el día 20 de mayo, si mal no recuerdo. Entonces, acérquense a la información tanto de isonomía como de Amerce. Estamos haciendo colaboraciones en conjunto, como saben. Y bueno, todo esto es para que pues pasemos, obtengamos información de otro estilo y que nos demos un tiempito para compartir algunas ideas. ¿Les parece? A ver, cierro con esto. Dice, yo recuerdo que mi primer juguetes, fue un Godzilla, aunque me decían que me compraban un nenuco. Y fíjense qué interesante, comprarles un nenuco es empezarlos a preparar para algo socialmente esperado por ustedes, ¿eh? Verdad, socialmente esperado por literal, por la sociedad. Déjame prender esta chiva, porque si no creo que ya me estoy viendo muy, a ver. Insisto, yo no me veo, pero ya creo que me da un poco más de luz. Dice Cristina, eso los juguetes es medio absurdo. A mí nunca me gustaron las Barbies. Era niña rara. Bueno, por eso eres una abogada muy buena, Cristina. Muchas gracias. Lucía, mis amigas decían que mi hijo se iba a volver maricón si le compraba. Ay, qué interesante, Lucy. Qué interesante porque pensar, ¿no? Que nuestra sexualidad se va a definir por jugar como, carajo, ¿no? O no sé si les llegó a pasar también que a las personas, eso me da mucha risa, ¿no? Que personas que se han definido, que se asumen como homosexuales, sobre todo los hombres, de repente dicen, es que se crió con puras mujeres. Y pues no, o sea, no necesariamente, pues, ¿no? O sea, qué ideas, ¿no? Ok, tiene 15 años y su sexualidad, ¿no? Y si así fuera, lo apoyaría. Qué chido, Lucy, pues es muy problema de tu hijo, vaya. O sea, el tema es acompañarlo, pues, y efectivamente, que él decida su sexualidad como él quiera, como la quiera vivir, y qué bonito, ¿no? Que podamos aceptar y que podamos, no que podamos aceptar, que podamos reconocer que hay otras personas diferentes a nosotros. Si nosotros lo vivimos así, pues qué chido, ¿no? Bueno, Marisol, muchas gracias. Pues sigo pensando en que sería en el ámbito policial. Te voy a pasar un artículo, Marisol, te lo debo. Fíjate que sí lo he visto, te lo debo. Y te voy a pedir que sigas a una excelente amiga mía que fue mi alumna también hoy. Se llama Daira Arana. Te paso, me escribes como por el chat si quieres y te paso su contacto. No manches, ella escribe súper bonito, se ha especializado en temas de seguridad pública y creo que te puede aportar un chorrototote, digo, por supuesto yo lo comentaré, pero bueno, ya verás que ella tiene un chorro de cosas bien interesantes también que pueden abonar mucho a lo que tú estás buscando. Yareni, mil gracias, que tengas excelente tarde y bueno, despídanse, no sean maleducados. Tengan linda tarde, un gusto volver a escucharte. Gracias, Karen. Como siempre, muchas gracias, qué buena onda. Te agradezco a ti tu escucha y tu espacio. Mil gracias, Karen. A ti, qué buena onda. Qué bonito volver a verles por aquí. Bueno, cuídense mucho, por favor. Empecemos a cuestionar miles de cosas, ¿les parece? Y nos estamos viendo el próximo jueves. Y ustedes mañana tienen una cita con Lidia
y el lunes con Fernando, el martes con Javi, el miércoles con América, el jueves otra vez con Miguelín y listo. ¿Les parece? Gracias, tengan linda tarde, les mando un abrazo. Bye bye. Samantha, hazlo con amor. Ah, salúdame al Jesus, porfa, Lucy. Al buen Jesus, mi cuate el Jesus. Bye bye.